Saludos camaradas, donde quiera que se encuentren, ¿no? El día de hoy, antes de empezar con el tema de hoy, del socialismo en un solo país, queremos invitarlos a que revisen nuestra página web, periodicorevolucion.org.mx, y que también revisen nuestro sitio en Facebook, se llama Morena Socialista, ¿no? Bueno, antes de empezar el tema, también quiero hacer un anuncio. Vamos a estar visitando varios lugares de la República Mexicana. Queremos que estén al tanto a través de nuestro sitio web, donde vamos a estar discutiendo varios temas sobre el marxismo, ¿no? Y están todos cordialmente invitados. El día 28 de enero estaremos en Guadalajara. Los detalles los podrán ver ustedes en unos días en nuestro sitio web, ¿no? Para que ustedes puedan asistir de antemano, ¿no? Nosotros, además de esto, queremos decirles que vamos a llevar a cabo algunos eventos sobre el centenario de la Revolución Rusa, y al mismo tiempo vamos a estar editando algunos libros para que ustedes puedan adquirirlos y estén al tanto y sepan exactamente de qué se trata este tema, ¿no? Bueno, dado ya los avisos, empezamos con nuestro tema del día de hoy. A la vez pasada habíamos hablado de la derrota en Alemania y hoy vamos a hablar de lo que fue la derrota en China y la derrota en Gran Bretaña, ¿no? Y estos dieron como origen, o pues todo esto finalmente termina convergiendo en la teoría del socialismo en un solo país. En 1925-1927 estalla una revolución en China, ¿no? Y eran millones de masas, de gentes en las masas que estaban ya hartas del sistema semifeudal en China, ¿no? Y había que romper con todo ese régimen de terratenientes y cuestiones por el estilo. Lo que tenía que haber llevado de antemano el PQS, lo que es la dirigencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, era a que los dirigentes comunistas chinos encabezaran la lucha para derrotar este sistema. En su lugar, lo que hicieron los dirigentes estalinistas fue unirse a un partido nacionalista, al Kuomintang, ¿no? Cuyo dirigente era Chiang Kai-shek. Este partido fue admitido en 1926 en la Comintern, ¿no? El único voto en contra de esta gente fue el de Trotsky, ¿no? Todo esto es una política antileninista porque no llamaba a una independencia de clases. Lo que hacía era subordinar al proletariado a los intereses de la burguesía nacional china, esperando que esta burguesía nacional jugara un papel progresista y que derrotara a las fuerzas de la reacción feudal, cuando esto ya había quedado demostrado que no iba a suceder así por la propia Revolución Rusa. No había una cuestión por etapas, tenía directamente que hacer el proletariado chino las tareas de la confiscación de las grandes tierras y expropiarlas, ¿no? No lo iba a jugar ese papel la burguesía. Ese es un error que de antemano ya se había luchado el partido bolchevique contra los mencheviques. Era un regreso a una política menchevique por parte de la burocracia stalinista. Por esa razón, la oposición de izquierda se opuso a esa política en China de estar subordinándose al Kuomintang, ¿no? Al partido nacionalista burgués chino. ¿Qué fue lo que pasó tiempo después? Pues lo que había previsto Trotsky, ¿no? Cuando votó en contra de esta afiliación a la Comintern, de este partiducho. Los terminan traicionando a los dirigentes comunistas y a todos los obreros. Y el 20 de marzo de 1926 se dio una sangría, ¿no? Donde el Kuomintang, el Chiang Kai-shek se alían a la reacción y terminan organizando una matanza de obreros chinos y de dirigentes del Partido Comunista Chino. Como consecuencia de ello, muchos de ellos tuvieron que huir al campo, al desierto, para evitar la represión y que sus vidas no corrieran riesgos. Esta fue la razón por la que huyeron, ¿no? Y en vez de haber reconocido su error, la burocracia stalinista siguió con la misma política durante
todo un periodo. Esto organizó la derrota en Gran Bretaña, donde de la misma forma se aliaron a la burocracia sindical en 1928, ¿no? Trotsky explicó que había una radicalización en este país y que tarde o temprano iba a haber una huelga general, y que desde luego los dirigentes burócratas sindicales de Gran Bretaña, es decir, unos charros sindicales, en vez de ponerse del lado del proletariado de Gran Bretaña, tarde o temprano lo iban a traicionar. Lo que hicieron los dirigentes estalinistas fue llamar a los trabajadores a confiar en los burócratas sindicales, en vez de en un momento dado prever una ruptura con ellos y ponerse a la dirigencia de la huelga general, ¿no? Hicieron esta unión anglo-rusa, y en esta unión anglo-rusa, pues tarde o temprano, pues terminaron el periodo de la huelga general, porque estalló la huelga general que tanto había previsto la oposición de izquierda. Fueron traicionados los obreros. Tras la traición que sufrieron en esa huelga general, la burocracia stalinista, en vez de haber roto con ellos, que es lo que pidió en su momento la oposición, hicieron lo contrario, mantuvieron las relaciones con ellos. Y por si fuera poco, quienes terminan rompiendo con ellos terminan siendo los mismísimos burócratas sindicales, quienes se terminan quejando exactamente de esta misma, de los estalinistas. Y estos, a su vez, se quejan y se justifican ante el mundo como que ellos fueron traicionados, ¿no? Cuando era su obligación haber previsto toda esta situación y no haberse aliado con esta gentuza. Todos estos errores a nivel mundial, que provocaron el aislamiento de la Unión Soviética, fomentaron la idea del socialismo en un solo país, que era posible crear el socialismo aunque solamente fuera un país feudal y súper atrasado. Esto era una teoría antimarxista. Marx jamás habría concebido esta situación, era enemigo de esta situación en todo momento. Y eso es lo que hicieron los dirigentes estalinistas, ¿no? Fomentaron su teoría del socialismo en un solo país. Y cuando Marx explicaba que un país no podía hacer una revolución en sí mismo, aunque pudiera hacerlo, no iba a ser un socialismo exactamente, porque para que fuera el socialismo tenía que ser mundial o no podía hacer nada. Si el triunfo se daba en un solo país, para que en verdad hubiera socialismo, tenía que extenderse a los demás países del mundo, ¿no? Y que de esa forma poder distribuir las riquezas entre todos. Porque en un país pobre lo único que puedes distribuir es la pobreza, y lo único que puedes socializar pues es efectivamente esta situación, ¿no? Esto era una política obviamente antimarxista, y fue dialécticamente las derrotas de la burocracia stalinista lo que finalmente la hicieron que se cimentara aún más, ¿no? Que se anclara en la realidad de la Rusia de aquel entonces aún más. Fue una cuestión dialéctica en ese sentido. ¿Por qué razón? Pues por eso, porque se quedó sola la Unión Soviética, y al haberse quedado sola la Unión Soviética, la única solución que veían era la construcción por ellos mismos, por sí sola, de lo que ellos llamarían el socialismo, en una teoría completamente antimarxista, ¿no? Que jamás habría tenido precedentes. Marx ni siquiera hubiera previsto una revolución que fuera un socialismo en un solo país, ni siquiera en Alemania, que era el país europeo más avanzado de aquel entonces. Mucho menos lo hubiese esperado de un país atrasado, del más atrasado de toda Europa, que era en aquel entonces Rusia, ¿no? Y bueno, tarde o temprano esto dio origen a la expulsión de toda la oposición de izquierdas. Pues bien, es todo por esta cápsula del día de hoy. Agradecemos su atención y esperemos que estén al tanto de las actividades que vamos a estar llevando a lo largo de este año, ¿no? Sobre todo el centenario de la Revolución Rusa. Y para ello vamos a editar una serie de libros que esperemos que les sean de su agrado. Muchas gracias, camaradas. Los invitamos a que se suscriban a este canal. Todo por el momento. Muchas gracias.